Levítico capítulo 21, el Señor le habla a Moisés y le dice a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que no se contaminen con ningún muerto en su pueblo. Aquí el Señor va a enfatizar en este capítulo que la santidad no solo es del pueblo, sino que especialmente la santidad y el consagrarse totalmente a Dios es de parte de los sacerdotes. Así que lo primero que le pide es que el sacerdote no debe contaminarse con ningún muerto del pueblo, a menos que, dice, se trate de un pariente cercano, de su madre, de su padre, de su hijo, su hermano. Solamente eso sería la excepción para contaminarse, pero debía tomar seriamente el apartarse cuando había un muerto, porque eso le traería contaminación. Y tampoco podía hacerse torsuras en la cabeza o recortarse la punta de la barba, ni hacerse heridas en la carne, como nos dice el verso 5, porque esto eran expresión de dolor frente al luto. Pero el sacerdote estaba tan consagrado a Dios que no debía hacer eso, porque eso se tomaría como si fuera prácticas paganas que se hacían comúnmente. Debía presentarse totalmente consagrado a Dios. Luego del verso 7 al verso 9 nos señala que el sacerdote no podría casarse con cualquier mujer, no podría casarse con ramera, con una mujer de mala fama, ni con una mujer que haya sido divorciada, no podía casarse con ellos porque estaba totalmente consagrado para Dios. Eso uno lo puede conectar con el verso 13 al verso 15, en donde dice que el sacerdote debía casarse o tener como esposa a una doncella, no a una viuda, ni a una divorciada, ni a una mala fama. Nuevamente recuerda eso, o sea, el matrimonio para el sacerdote era muy importante, y también, como nos dice el verso 9, si tenía una hija o un hijo de un sacerdote que comenzaba a prostituirse y deshonraba al sacerdote, entonces ella tenía que morir quemada. Era muy importante entonces para el sacerdote con quién casarse, y también los hijos que tenía que tener delante del Señor, porque era el guía espiritual del pueblo y por tanto debía dar el ejemplo. El sacerdote también, podemos ver del verso 10 al verso 12, que el sacerdote no debía mostrar ninguna señal de dolor en el luto ni participar en ello. Esto conectado con los primeros versículos que nos decía, no podía haber señal de dolor en él, no porque Dios simplemente fuera insensible al dolor de él, sino porque tenía que mostrar que él estaba totalmente consagrado a Dios, y aunque el dolor era algo válido, no tenía que ponerlo por encima del llamado que Dios había puesto sobre este sumo sacerdote. Del verso 16 al verso 24 podemos ver que también el sacerdote que se acercaba a la presencia de Dios no podía tener ningún problema físico. Podemos leer ahí el verso 17, que dice que ninguno de sus descendientes tengan algún defecto, no podrán acercarse a mí, su Dios, para ofrecer mi pan. No podrá acercarse ningún varón con algún defecto, sea este ciego, cojo, mutilado, deforme, o que tenga roto un pie o una mano, o sea jorobado o enano, que tenga una nube en el ojo, o sarna, o alguna irritación en la piel, o un testículo magullado. No podía entonces acercarse nadie que tuviera un defecto físico. ¿Por qué? Porque Dios pedía la perfección. Dios exigía que no solo el sacrificio, como nos va a decir el capítulo siguiente, sino que también la persona que hacía ese sacrificio fuera una persona que no tuviera ningún defecto físico, porque eso reflejaba la perfección de Dios, la santidad de Dios, de cómo el sumo sacerdote tenía que acercarse a la presencia de Dios y traer esta adoración a Dios. Este capítulo, entonces, hermanos, nos hace meditar en lo siguiente. Primero, que los líderes, en este caso eran los sacerdotes, en el nuevo pacto son los ancianos, deben preocuparse por su familia, deben preocuparse con quién se van a casar, y también deben preocuparse si esa mujer a la cual se unan es una mujer de buen testimonio, es una mujer que es un ejemplo, es una mujer que está dedicada a la crianza de hijos, porque es muy importante que los ancianos, los líderes, sean personas que reflejan la verdad de Dios a través de sus familias y a través de sus hijos. Y es por eso que podemos ver en los requisitos en 1 de Timoteo 3 o en Tito capítulo 1 repetido estos requisitos, que la familia del sumo sacerdote es muy importante. El sacerdote es alguien que debe representar a Dios delante de su presencia. Pero también se pide a los ancianos o a los sacerdotes que sean consagrados a Dios. Consagrados de tal manera a Dios que aunque enfrenten momentos difíciles de dolor y de angustia,
deben mostrar que ese dolor que sufren, que lloran, que se lamentan y que sienten, sea menos importante que la gloria de Dios. ¿De qué manera? Dando gloria a Dios en medio del sufrimiento, en medio del dolor, sufriendo en la mano de Dios, abrazado a Dios, abrazado a Jesucristo. Y también los ancianos deben tener una buena condición física. Aquí podemos recordar lo que decía Pablo a Timoteo, que se discipline en la piedad, que el ejercicio físico sirve para poco, pero cierto, sabemos que el ejercicio espiritual es mucho más edificante, pero podemos ver que ciertamente ayuda en algún sentido el ejercicio físico, porque refleja finalmente una buena condición física, también una buena administración de un anciano que está liderando su familia, pero también está siendo responsable con su propio cuerpo delante del Señor. Entonces, los líderes tienen un llamado a la santidad, no solo en algunas partes de su vida, sino que de forma integral. Todo su ser debe estar completamente entregado al Señor, como nos dice Romanos capítulo 12, que nuestros cuerpos sean presentados, nuestra vida sea presentado como un sacrificio vivo delante de Dios, un sacrificio completamente entregado a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo se entregó por completo por nosotros y ahora nosotros respondemos de esa manera, también entregándonos por completo a la obra de Dios y a vivir para su gloria.